Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Enlace Universitario. Yo soy Rubén García. Leslie Mayorga. Hola, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leslie? Bien, gracias. Ya terminando la fin semana. de semana. Sí, Sí, ya además con un arduo trabajo hoy que nos tocó revisar. Así es. Unos 6 proyectos del grupo de TI 501 que les mandamos un saludo a todos y una felicitación porque hicieron una buena exposición previo a lo que será nuestra feria tecnológica del mes de abril. El miércoles pasado, aquí en este mismo espacio, estuvimos tratando el tema de las startups o el emprendedurismo también. Hablamos de varias noticias que trataban sobre algunos modelos económicos de negocios y lo que habían hecho algunas aplicaciones e inclusive una mexicana que, si no mal recuerdo, ganó un concurso en Tailandia de startups. Además, nuestro tema, también tuvimos al profesor Anguiano que nos dio una breve historia de lo que ha sido su emprendedurismo y finalmente el video de ciencia y tecnología. ¿Y qué vamos a tener ahora, Leslie? Pues antes de comenzar con el programa les recuerdo las redes sociales y también les recuerdo que estamos en proceso de captación, entonces los invito a entrar a la página www.tcorregidora.edu.mx. Pueden ya hacer su preregistro ahí y en automático les genera una ficha para que estén dentro de la universidad. También en Facebook UTC Oficial y en Twitter UT-corregidora y estamos en transmisión vía streaming, radio y TV utcorregidora.tv. Entonces empezamos con el programa y nos vamos con las efemérides del día de hoy y los próximos 2 días. El 16 de marzo del 2016 se llevó a cabo el segundo Congreso Interamericano de Cambio Climatológico. Se llevó a cabo en la Ciudad de México, organizado por la División de Coordinación de Cambio Climatológico de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, con el apoyo del Instituto de la Ingeniería de la UNAM, la Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental, la Red Mexicana de Análisis de Ciclo de Vida y la Secretaría de Medio Ambiente. Estas instituciones han reunido esfuerzos para proporcionar una plataforma de conocimientos, avances científicos y tecnologías que permitan a los sectores industriales, gubernamentales y académicos de toda América adaptarse y establecer políticas públicas que permitan contener el cambio climatológico y sus efectos. 18 de marzo del 2016, el Estado de Palestina forma parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climatológico, que pasa así a tener 197 miembros. En el mes de marzo, la agencia especializada estadounidense de la NASA revela que la temperatura global durante el febrero alcanzó un nuevo récord. La temperatura global durante el segundo mes del año fue de 1.335 grados Celsius, más alta que el promedio establecido entre 1951 y 1980, y que es usado como referencia. Esta validación respecto al promedio de la más alta que se ha registrado hasta el momento, superando la marca establecida en enero del 2016, cuando la variación fue de 1.14 grados. Aunque el fenómeno del Niño pudo haber generado un aumento de las temperaturas, el registro de febrero también supera la marca establecida durante el año del Niño en 1998, que tuvo una potencia similar a la actual. Marzo de 1888 se reconoce finalmente que el clima es más caliente que antes de 1880. Se reconoció la teoría del efecto invernadero y se estableció el panel intergubernamental sobre el cambio climático, el programa medioambiental de las Naciones Unidas y la Organización Mundial Meteorológica. En marzo de 1997 y 1998, la concentración del dióxido de carbono aumentó un 2.87 partes por millón, lo cual fue el mayor incremento anual. 18 de marzo del año 2008, Jim Hansen y otros 8 científicos afirmaron que si queremos un clima similar al que ha vivido nuestra civilización y evitar un planeta casi libre de hielo, debemos conseguir que la concentración del CO2 y la atmósfera se estabilice en un 350 partes por millón. 21 de marzo de 1994, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climatológico entró en vigor.
20 de marzo, Día Mundial sin Carne. El Día Mundial sin Carne ha crecido exponencialmente desde su primera celebración en 1985 y es la campaña más grande del mundo para educar a las personas en las bondades de una dieta basada en vegetales sin ingredientes de origen animal. El tema del día de hoy es calentamiento global y de ahí la línea que siguieron todas las efemérides de estos 3 días, viernes, sábado y domingo, y vamos a continuar ahora con las noticias y vamos a ver la primera de ellas que trata sobre el calentamiento global. Vamos a ver. Para nadie es un secreto el deterioro de nuestro entorno ambiental y asimismo la preocupación que genera. Sabemos que la naturaleza nos provee de todo aquello que requerimos para cubrir un sinfín de necesidades. Desafortunadamente, no hemos podido establecer un equilibrio entre lo que consumimos y lo que nos provee. En este trabajo se encuentran muchos científicos e investigadores, surgiendo así una nueva tendencia, eco-friendly, es decir, respetuosos con el medio ambiente. Las siguientes innovaciones de manera general se basan en la energía, el agua y combustibles. 1. Baterías. 2. USB biodegradable. 3. Cámara digital que genera su propia energía. 4. Calefacción. 5. Filtro con partícula de oro. 6. App para reconocer aves. 7. Sprite que absorbe energía solar. 8. Bicicleta. 9. Cristal Aquaman. 10. Hoja sintética que produce oxígeno. 11. Proyecto Sonoris. El proyecto Sonoris encabeza una revolución en el ámbito de las comunicaciones al crear un Internet de los objetos subacuática, destinada a lograr que un conjunto de robots colabore, interactúe y envíe información sobre la vida en el medio océano. Es increíble cómo esta parte ya del calentamiento global es ya una realidad. Entonces yo recuerdo cuando era pequeña todavía se veía como algo muy lejano y sí nos educaban de manera que recicláramos la basura, cuidáramos el agua, pero no se veía tanto como ahora ya se da. Entonces sí es algo que impacta y es algo en lo que nosotros nos tenemos que enfocar y tener ese compromiso de cuidar pues lo que hoy en día tenemos, porque pues ya está haciendo repercusiones en nuestro planeta. Entonces, sí, efectivamente. ¿no? Yo creo que están las dos partes, ¿no? El cuidar y que también al final se ve reflejado en educación también en nuestras casas, ¿no? Así es. En que podamos decirles a nuestros hijos que reciclen, que cuiden, que de todo eso, ¿no? Y obviamente pues uno mismo. Yo particularmente no soy uno de los que tienen ese hábito de separar, sobre todo, pero estoy tratando de... Sí, hay que hacerlo, ahora sí por el futuro. Así es, efectivamente. Pues vámonos a la siguiente noticia que tiene que ver sobre unas abejas y todo esto en parte del calentamiento global. Vamos a ver de qué se trata. Las abejas y el calentamiento global. Las abejas son uno de los insectos polinizadores más importantes. Sin ellas, gran parte de la flora terminaría por extinguirse en pocos años, y con ella gran parte de los animales. Los seres humanos tendríamos muchos problemas para conseguir alimento. Las abejas tienen un papel muy importante en el ecosistema, y debido al calentamiento global, cada vez tienen más dificultades para hacer lo que mejor saben hacer, que es polinizar las flores para que nuevas generaciones de plantas puedan existir. Un informe encargado por las Naciones Unidas revela que para el año 2050 la humanidad podría tener serias dificultades para alimentarse, debido al descenso de la población de las abejas y de otros insectos que se encargan de polinizar las flores. Bien, pues ahí está una de las muestras que nos plantean a través de estos organismos que se dedican al calentamiento global o que pretenden establecer cierta estandarización y nos platican sobre aquel impacto que tiene en este caso las abejas sobre el calentamiento global. Yo particularmente creo que es muy subjetivo en ocasiones estas suposiciones, puesto que hay que evaluar otro tipo de variables y otro tipo de actividades que se realizan
el planeta y que además también tienen que ver con otro tipo de cosas que suceden en nuestro ambiente y nuestro clima y en otras situaciones, ¿no? Yo aquí sí soy un poco escéptico en lo de los animalitos porque no me parece que digo, será un 1% de lo que realmente sucede, ¿no? Pero bueno, le hacen ver ahí como que es una gran... un gran problema, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto? No, seguramente sí, o sea, es un factor, pero hay factores mucho más importantes y que generan un impacto pues, mucho mayor en esta parte. Efectivamente. Y bueno, vamos a nuestra tercera noticia, que es donde nos invitan a la Hora del Planeta este 19 de marzo. Únete a la Hora del Planeta. Prepárate para ser parte de la Hora del Planeta, un evento mundial impulsado por World Wide Fund for Nature. Este movimiento busca concientizar a la sociedad sobre el daño que hemos provocado al planeta y la importancia de contribuir para revertir el cambio climático y el calentamiento global. Este movimiento fue creado por primera vez en Sydney, Australia, el 31 de marzo del 2007. México participó por primera vez en el 2009 y desde entonces cada año más de 100 empresas, 60 ciudades y 15 centros educativos han participado al apagar las luces. Este 2016 México participará nuevamente en este apagón, así que apaga tus luces. Interesante esta iniciativa. A mí me gustaría saber realmente cuál es el impacto que se realiza cuando se lleva a cabo este apagón. En el caso muy particular, lo he intentado hacer los últimos años y nunca he coincidido estar en casa. Entonces sí me gustaría como ser parte de esto. ¿A ti? ¿Tú lo has hecho? Sí, a mí me tocó, creo que el primer año o el segundo año que lo realizaron. O bueno, más bien que me enteré que se hacía, ¿no? Y a mí particularmente yo creo que no todos participamos, pero el porcentaje, yo me acuerdo que en aquella ocasión sí, después de una semana dijeron más o menos lo que se habían ahorrado y yo creo que la participación se podría tomar como que fue de un 15%, algo así de la población, ¿no? Bueno, yo estaba en España y la participación no fue muy buena. Yo me imagino que con los años ha ido mejorando, pero sí que valdría la pena ver esta curva, ¿no? Sí, claro. de lo que ha ido pasando y si realmente la gente se está preocupando, ¿no? Por esto, porque son iniciativas. A mí, por ejemplo, me daría más la idea de qué tan solidarios somos. Exacto. O sea, como sociedad, sí, ¿no? Sí. Sería una estadística interesante para mí, más que en sí lo de la luz, ¿no? Pero bueno, esas son nuestras opiniones, son lo que nosotros tratamos de leer entre líneas de las noticias. Y pues bueno, con esto terminamos este primer bloque y vamos a nuestro corte. Ven, te invito a que veas lo que tenemos para ti. Desarrollamos sistemas mecatrónicos para facilitar procesos industriales. Estudiamos TICS porque nos gusta la tecnología y estar comunicados. Nos gusta trabajar con orden, diseñando planes maestros de mantenimiento. Aquí contribuimos a la ciencia con química y biotecnología. Buscamos nuevos productos para el desarrollo turístico. Esto tenemos en la Universidad Tecnológica de Corregidora. Ven, sabemos que está en ti. Ser universitario está en ti. La Universidad Tecnológica de Corregidora te ofrece las carreras de técnico superior universitario en Tecnologías de la Información y Comunicación, mantenimiento, química, turismo, mecatrónica y la ingeniería en biotecnología. Regístrate en línea. utcorregidora.edu.mx. UTC, Universidad Tecnológica de Corregidora. 483-0070. Inscripciones abiertas. Inicio de clases 5 de septiembre.
Bien, ya estamos de regreso y vamos a continuar con nuestro programa y viene la presentación del tema del día. Vamos a ver de qué trata. El biogás es un producto resultado de la digestión en condiciones anaerobias de materia orgánica. Para su producción se pueden emplear residuos de cultivos, estiércol, entre otros, siempre que sean biodegradables y puedan ser transformados en metano o dióxido de carbono. La producción de biogás es sostenible, renovable y neutral respecto al ciclo del carbón y reduce la dependencia de importación de combustibles fósiles. Actualmente el calentamiento global es un fenómeno que ha tenido un impacto más fuerte en estos últimos años y se puede observar en el cambio climático. Querétaro es un estado que ha registrado su mayor cambio de temperatura en febrero de este año, lo que hace necesario la contemplación de alternativas que contribuyan en beneficio del medio ambiente y así minimizar los efectos del calentamiento global. Una de las alternativas que ya se está implementando es un proyecto concesionado a una empresa española, ubicado en el relleno sanitario de Montpany, y se estima generar 1 watt de electricidad por medio del biogás producido por desechos orgánicos, que será vertido en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Cabe mencionar que anualmente en el estado se consumen entre 11 y 15 watts. El proyecto no solo minimiza las emisiones de gases como dióxido de carbono y metano, sino que atiende a otras problemáticas como lo es el proceso de generar electricidad y la producción de combustibles ecológicos. Bueno, el día de hoy nos atañe el tema del calentamiento global. Ahí tienen una pequeña explicación de lo que es. Y vamos a tratar de desmenuzar un poquito más el tema. Y para ello vamos a ver una introducción acerca de este calentamiento global. Impacto en México del calentamiento global. La amenaza del cambio climático no pertenece a un futuro posible, sino que ya forma parte de nuestro presente. El cambio climático es una realidad que se está gestando a cada momento debido al patrón de consumo energético que privilegia los combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas, en vez de recurrir a las energías renovables. El actual modelo de consumo energético basado en la quema de combustibles fósiles es insostenible por una razón básica. Los yacimientos de estos combustibles se están agotando y ocasiona graves trastornos ambientales. El cambio climático aumentará e intensificará catástrofes como inundaciones, desertificación, deshielos y el aumento del nivel de los océanos. Renovar la esperanza. La única alternativa ante la amenaza del cambio climático es el tránsito hacia otras fuentes de energía. Aún no se obtiene pleno provecho del enorme potencial de las energías eólica, solar, hidráulica, geotérmica y de biomasa. Estas fuentes de energía son viables desde el punto de vista técnico y económico. Bien, el calentamiento global yo creo que sí nos atañe a todos. Hay muchas estadísticas alrededor de todo este tema y muchísimas opiniones, además de muchas asociaciones y de bastantes científicos que se atreven a aseverar de todas las condiciones que conllevan a que el calentamiento global esté en un momento muy crítico. Acabamos de vivir esta semana pasada en la Ciudad de México una contingencia precisamente por la cantidad de dióxido de carbono que había, y hay otros muchos gases, de hecho son 4 gases que normalmente son los que más golpean a nuestra atmósfera, entre ellos el dióxido de carbono y el metano. Las estadísticas nos dicen que el dióxido de carbono es uno de los gases que más aportan a este tipo de calentamiento. Sin embargo, existen otras estadísticas y otras líneas de investigación donde se asegura que el metano es uno de los gases más importantes por su durabilidad en el aire, y es ahí donde radica su peligrosidad.
Bueno, pues sin más, en esta ocasión tuvimos la oportunidad el día de ayer aquí en la Universidad Tecnológica de Corregidora de tener a dos profesionistas que están en una asociación que se llama Clean Tech Challenge, por no acordarme muy bien. Y además el día de ayer nos dieron una pequeña opinión sobre este tema. Bueno, para nosotros es importante cuidar nuestro mundo, nuestro planeta. Tenemos que generar esa conciencia en nosotros mismos de qué estamos haciendo, qué estamos dejándole a nuestros hijos el día de mañana, qué estamos viviendo hoy. Hay que ser conscientes del cuidado del agua, del automóvil. Si no es necesario que lo usemos, pues hay que dejarlo en casa. Podemos aprovechar para caminar y hacer un poco de ejercicio, pero sí ser conscientes en lo que estamos haciendo. Hay que sembrar entonces toda esta cultura en nuestros jóvenes universitarios, en lo que viene, por este cuidado por nuestro planeta. Muy bien, es importante tomar conciencia sobre la importancia del cambio climático porque es algo que nos está afectando constantemente. Lo podemos vivir desde la semana pasada en que tuvimos todo este problema del aire de las diferentes estaciones en un mismo día. Necesitamos empezar a hacer algo para poder disminuir la cantidad de contaminación y de erosión que estamos provocando en nuestro planeta, y esto tiene que ver con una conciencia personal, desde la forma en que nosotros estamos viviendo, utilizando nuestros recursos de la mejor manera, gastando lo menos que podamos de la parte del agua, haciendo uso eficiente también de la parte de lo que son las energías y de alguna forma comprometiéndonos también porque esto está teniendo un impacto a nivel internacional y que nosotros podemos participar con nuestro granito de arena haciendo algo porque haya este cambio. Bien, pues ahí tienen la opinión de estas dos expertas, son de la asociación Clean Tech Challenge, y por aquí hace rato estábamos platicando que Leslie tiene una anécdota, ¿no? O bueno, más bien algo que pasó, que ¿no? Con la maestra Maribel y yo y otros compañeros aplicamos a este programa para... pues sí, fundamentar una parte del ahorro del agua, que era un ahorrador de agua que se instalaba en las regaderas. Entonces tuvimos la oportunidad de estar en ese concurso, llegamos casi a la final, nos quedamos una ronda antes, pero lo importante aquí es cómo resaltan realmente esta importancia de fomentar esta parte ecológica o prototipos ecológicos que puedan ayudar finalmente al ambiente. Entonces es una experiencia padre. Y al final ustedes lo vieron ya también como empresa, ¿lograron sacar este producto para poder...? No, fíjate que eso fue, yo creo, una de las partes que no permitió que llegáramos a la final, porque lo que se esperaba es que al final tuvieras ya una empresa tal cual formada, que ya estuviera, pues tuviera como una producción ya del prototipo. Entonces, o sea, ya muy bien definida su línea de producción, el impacto que tendría y todo eso, ¿no? Y siguen trabajando en ese proyecto. Está un poco pausado, pero estamos en el intento. Entonces, que lo que nos falta un poco es la inversión. Bien, pues si nos hubieras visto el miércoles, te hubiéramos dado unos tips geniales acerca de las startups. Pero lo voy a ver, lo prometo. Bien, bueno, y ahora también vamos a hacer algo que no lo habíamos pensado, pero queremos saber la opinión acerca del calentamiento global del maestro Alonso, que aquí nos acompaña. Venga, maestro. Vamos a acomodar aquí el set. Gracias, no estaba yo preparado, venía yo pasando por aquí, pero no, la verdad es que pedí yo hacer esta antinota, ¿cómo podemos llamarla? Sí, es como un antihéroe. La antiopinión con respecto a este asunto del calentamiento global, que aunque sabemos que es real, las estadísticas y la evidencia científica nos dice que la Tierra se está calentando, pero hay algunos mitos y hay mucha desinformación al respecto. Finalmente es muy poco el porcentaje de este calentamiento global que se le puede atribuir directamente al ser humano. Hay un estudio que afirma que únicamente el 15% del calentamiento global es ocasionado por intervención humana y que el resto se debe a un movimiento natural o a un fenómeno que se le llama la oscilación multidecadal del Atlántico Norte. Este es un ciclo natural que tiene la Tierra de calentamiento y enfriamiento. Y bueno, finalmente hay varias lecturas que se puede hacer a esto. En primer lugar, que obviamente somos corresponsables por el mal uso que hacemos de
los recursos que tenemos a la mano del desperdicio, pero por otra parte, y esto es lo peligroso y lo delicado, los medios de comunicación nos enseñan y nos instan a creer que el clima es predecible. Efectivamente. Y que muchos de los fenómenos que vemos meteorológicos son predecibles y que nunca habían ocurrido. Y me viene a la mente lo que ocurrió la semana pasada con estos vientos de la Ciudad de México, donde en algunos espacios afirman que esto había ocurrido ya en los años 40. No es un evento único, se repite. Claro, el problema es cíclico y el problema es que nuestra vida es tan corta que nuestro patrón de comparación es muy pequeño y no tenemos referencias de qué pasó hace 50 años, de qué pasó hace 70 años. Entonces, en primer lugar, nos desinforman porque nos hacen creer que el clima es predecible, la cuestión que no lo es. Y segundo, más importante, es que finalmente el calentamiento global tendría que ser un síntoma de un problema más grave del que nadie habla, y este problema es la sobrepoblación. Claro. Nadie está hablando de sobrepoblación, y que una población como la de China, si en este momento quisiera vivir al nivel y al estándar de vida que los Estados Unidos, no habría recursos naturales suficientes para poder hacerla. El problema con la sobrepoblación es que tendríamos que encontrar un método humano, un método legal, un método ético de poder controlar a la población, y es más tentador para algunas de nuestras autoridades desviar la información y más bien centralizarla en cuestiones que tienen que ver con el impacto ambiental. Si erradicáramos en este momento todos los transportes públicos, pues esa cantidad de ozono que se genera no sería suficiente para poder mitigar el problema. Tenemos que hacer el control de la población y obviamente ser responsables en lo que hacemos con los recursos naturales. Y bueno, ahí está la antítesis. La antiopinión del día de hoy. Que yo creo que también es muy importante tener este tipo de puntos de vista, porque al final de cuentas, yo lo comentaba el lunes, si no mal recuerdo, que vimos cine, que una de las cosas que debemos aprender a hacer es a respetar las opiniones de todas las personas y de considerarlas. Yo también, eso es algo bueno, porque entonces de esa forma nosotros tenemos un abanico de más opiniones y también podemos empezar a analizar, a entender. Si nos vamos a la historia, tal y como lo dices, Alonso, pues en esta línea viene cuando China prohíbe que tengan más de un hijo, ¿no? Y es control de población. ¿Por qué? Porque sus recursos ya no les alcanzaban. Y viene en esta parte, ¿no? Después dejan de tener, ahorita todavía hay muchas costumbres, tradiciones y demás, pero ya dejan de tener esto y ahora están teniendo estos problemas donde Shanghái o cualquier otra de las ciudades o Pekín están con muchísimo smog, con muchísimas cosas, a pesar de que son uno de los países que más utiliza la bicicleta como medio de transporte. Así es. Entonces yo creo que más bien aquí es entender todo lo que estamos viviendo y que a veces debemos dejar todo en las manos o no sé si decir en las manos porque sería entrar en otro tema, pero más bien que las cosas fluyan, ¿no? Por ejemplo, también lo de Ciudad de México, a mí se me figura que algo pasó que juntó todo eso ahí. Pueden ser los vientos, están los vientos de Santana, por ejemplo, en el norte y todo eso, que generan un montón de cosas y de impactos diferentes climáticos, ¿no? Yo creo que hay que entender todo eso. Así es. Un tema muy interesante que requiere de más tiempo para vamos a tener que hacer un programa especial sobre opinión. Que sí. Lo único es que amplía como que esta parte y nos fomenta a estar investigando ahí. Efectivamente. Y vamos a lo que sigue, que es nuestra aplicación de la semana. Hola chavos, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús Haday y hoy es viernes de aplicación. Transmitimos completamente en vivo desde la Universidad Tecnológica de Corregidora y hoy les traigo una aplicación muy importante llamada Big Data, que ha estado haciéndole frente al cambio climático, donde existen más de 7.300 millones de razones y de motivos para ser optimistas y apoyar esta iniciativa. El clima es uno de los ámbitos científicos que, por sus características, es de los más adecuados a las investigaciones basadas en el Big Data y la computación en la nube.
Por el volumen, velocidad y variabilidad de los datos generados, las ciencias vinculadas al clima tienen aquí una herramienta apropiada para afrontar los enormes retos que plantea la modelización y el seguimiento del fenómeno al constante cambio climático que sufre nuestro planeta. Aunque el cambio climático ya se deja sentir en el planeta, hay avances apasionantes que facilitan la colaboración con el fin de comprenderlo y enfrentarlo. Dentro de estos retos se encuentra la gestión de la gran cantidad de información y el desarrollo de herramientas eficientes para la extracción del conocimiento. Se dio comienzo a un movimiento en auge junto con la iniciativa del gobierno estadounidense llamada White House Climate Data Initiative. La AMC está creando lo que se denomina un lago de datos, que facilita a todo el mundo como nunca el acceso a los datos sobre el clima, su visualización y su comprensión. Aún más importante, cualquiera puede aportar sus propios datos al lago de datos que se ha estado creando. Se suele decir que la repercusión es directamente proporcional al número de personas que agrega datos. Imagina si lo hicieran personas de todo el mundo. Se podría disponer de hasta 7.300 millones de maneras de combatir el cambio climático que ha estado sufriendo nuestro planeta estos últimos días. Aquí se pueden aprovechar los datos sobre el clima que se capturan en todos los rincones del planeta para presentarlos de una manera visual que permita apreciar su impacto en investigaciones importantes. Así es que ya lo sabes, únete a esta gran causa y hazle frente al cambio climático. Esto ha sido todo por el momento y nos vemos hasta la próxima. Bien, esta fue la aplicación de la semana. Vámonos con nuestro video del día, que es un árbol artificial para combatir el calentamiento global. Un grupo de científicos de la Universidad de Columbia en Estados Unidos anunció haber creado árboles artificiales que pueden ayudar a combatir el calentamiento global, capaces de absorber CO2 de la atmósfera casi 1000 veces más rápido que los árboles naturales. La estructura tiene ramas semejantes a la de los pinos, pero no necesita de sol ni agua. El secreto está en las hojas, hechas de un material de plástico capaz de absorber dióxido de carbono, uno de los principales gases responsables del efecto invernadero. Sin embargo, mientras los árboles y otras plantas almacenan el gas en sus tejidos, el árbol artificial guarda el CO2 en un filtro que lo comprime y transforma en líquido. De esta forma, el CO2 podría ser enterrado y almacenado permanentemente bajo la tierra. Aunque algunos ecologistas critiquen los métodos de enterrar dióxido de carbono, se afirma que el uso de esos árboles otorgaría tiempo para encontrar mejores alternativas, como por ejemplo el desarrollo de energías limpias que no produzcan gases. El grupo de investigadores americanos creó un prototipo pequeño, pero afirma ser posible producir un modelo en escala real. Cada uno de estos árboles artificiales podría absorber una tonelada de dióxido de carbono por día, quitando de la atmósfera la cantidad de CO2 equivalente al producido por 20 autos diariamente. Eso significa que para que la tecnología tenga impacto climático serían necesarias millones de unidades. Sin embargo, la tecnología no es barata. Se calcula que cada una de esas máquinas costaría cerca de $30,000. Aún así, se cree tener en las manos una tecnología económicamente factible. El mundo produce cerca de 70 millones de autos por año y la producción de unidades a este nivel es posible, y también existe el espacio necesario en el mundo para instalar las máquinas. El investigador Lechner, que es el creador, calcula que si fueran instalados 10 millones de árboles artificiales en el mundo, cerca de 3.6 gigatoneladas de CO2 serían retiradas del aire cada año. ¿Cómo ves? No, pues súper bien, y además a eso yo creo que agregaría, aquí en México se están haciendo esfuerzos y me da gusto decir que nos tocó evaluar un proyecto que además tuvo un impacto importante aquí en México, y fue la creación de un árbol con celdas que permite cargar una gran cantidad de dispositivos móviles y que llegó inclusive o está en este momento ya queriendo ser auspiciado por CONACYT. Entonces yo creo que este tipo de si todos ponemos nuestro granito de arena, pues podemos hacer las cosas, claro, ¿no? Sí. Bueno, pues nos despedimos, llegamos al fin, ¿les recordamos las redes? Sí, recuerden que estamos en proceso de captación, www.utcorregidora.edu.mx, nuestra transmisión vía streaming, radio y TV, utcorregidora.tv, en Facebook, UTC Oficial, y en Twitter, UT-Corregidora. Bien, mi nombre es Rubén García. Leslie Mayorga. Y nos vemos hasta la próxima.